Bueno, y a casi 3 semanas del doble terremoto ocurrido en Venezuela, ya sabemos que muchas de las personas que no se encontraron han fallecido, ya sabemos que hubo muchas pérdidas humanas, pero resulta que también las personas que sobrevivieron y se quedaron sin vivienda, obviamente sobrevivir no tiene precio, la vida es una cosa invaluable, pero siendo la situación que es en Venezuela, con la situación económica, con la precariedad, con la dictadura que hay en Venezuela, la posibilidad de recuperar una vivienda es algo casi imposible, casi impensable. Y resulta que las personas sobrevivientes a día de hoy siguen durmiendo en carpas en la calle. Y el gobierno de Venezuela no ha proporcionado, bueno, la dictadura de Venezuela no ha proporcionado ni siquiera un área segura, una estructura, cuando pudieran meter a esas personas, no sé, en los batallones militares, donde la operatividad de los batallones militares está al 10% porque no tienen personal, donde pudieran meter a esas personas en estructuras como el Poliedro de Caracas, una estructura que esté habilitada con techos, con literas, con baños, con áreas de cocina, habilitar comedores sociales para administrar, bueno, también de cierta forma la ayuda, los recursos de las cajas CLAP de que supuestamente ellos le dan a la población o proporcionar de alguna manera algún refugio adecuado para estas personas y no simplemente poner carpas en la calle. Vamos a ver de primera mano a este muchacho Aitor Monsalve, un muchacho venezolano que está dándole una entrevista a Noticias Caracol en Colombia. Poco a poco la atención o la emergencia empieza a poner los ojos en los sobrevivientes, en saber que hay centros de refugio pero que no cumplen con estándares mínimos de derechos humanos, porque son campos de béisbol en donde se despliegan básicamente carpas, pero en esas carpas ante cualquier lluvia, pues esa tierra se va a volver lodo, se va a volver pantano y eso a nivel de salubridad no cumple con las mínimas condiciones para brindar algún tipo de protección sanitaria. O sea, carpas, imagínate, ponte tú en la posición de las personas en Venezuela, que perdiste tu vivienda, perdiste la mitad de tu familia, lo perdiste todo. Y la respuesta de Delcy Rodríguez de la dictadura es poner una carpa que ni siquiera el gobierno proporcionó, sino que fueron enviadas desde el exterior por ayuda humanitaria, por otros venezolanos, por otros ciudadanos de otros países que compraron ellos mismos las carpas y las enviaron a Venezuela porque sabían que en Venezuela las personas se habían quedado sin casa y que el gobierno de facto de Venezuela no tiene la capacidad de respuesta, ni tiene una organización, ni tiene cómo responderle a las personas, ni tiene una forma de actuar ante una catástrofe como esta, porque ellos solamente saben robar. Entonces, ¿cómo se sentirían las personas? ¿Cómo te sentirías tú en esa posición, viviendo en carpas con tus hijos, con tu familia, sin tener dónde comer, sin tener dónde asearte, dónde ir al baño? Las personas que allí habitan, pero es que todo el estado de La Guaira, toda Caracas, también en sus avenidas principales se ha vuelto un refugio informal. En las calles hay personas durmiendo en carpas en cualquier lugar, tanto de La Guaira como en Caracas es fácil encontrarlo, por lo tanto hace falta una política pública de atención a este tipo de personas que se encuentran en total desamparo. Hay que poner la atención en presiones que también han hecho a personas beneficiarias de todo lo que significa las misiones viviendas. 3 letrinas ahí de plástico en la calle y al lado cientos de carpas. Edificios que quedaron medio bien parados, los están obligando a habitar para que no se vea la magnitud de la emergencia, colocando en riesgo a esa población que ante réplicas como la que vivimos en esta mañana puedan volver a sufrir algún tipo de daño o volver a repetir los traumas del 24 de junio. Ayrton, una pregunta final y muchas gracias por todo ese contexto. Vamos a ver aquí esto. Esto fue una semana después del terremoto. Así es como estaba la gente viviendo. Mira, que tiene que sellar las carpas por lluvia o por cualquier otra cosa. Mira, niños durmiendo ahí. Carpas que son hasta de una persona, donde tienen que vivir con las 4 cosas que pudieron sacar de su casa, con las 4 cosas que reciben de ayuda, a la intemperie, expuestos a robos, expuestos a la inclemencia del clima, expuestos a todo. Vemos hasta ahora cómo esta área que fue donde están instaladas las... Pegados ahí a la calle, a la avenida en Altamira, donde pasan los vehículos. Y la gente viviendo en carpas. Y están estas personas, está junto a una avenida importante de la localidad de Altamira, en el este de Caracas, junto pues al tránsito vehicular. Están estas personas acá, han recibido pues apoyo. Sin embargo, pues a veces sufren las carencias también. Fíjate. Y esto fue hace 1 semana y medio y esta gente sigue viviendo ahí. Esta gente sigue estando ahí. Lo que pasa es que no he conseguido imágenes, videos nuevos del día de hoy, pero esta gente sigue estando ahí.
Este, que algunos tienen bolsas o cobertura, porque en un día como hoy, que está nublado, que existe la posibilidad de lluvia, muchos se les filtra el agua dentro de la carpa, que es el espacio que tienen luego de haber perdido total o parcialmente sus viviendas, porque también hay personas dentro de estos espacios que simplemente tienen miedo de regresar a su vivienda luego de la experiencia traumática de haber vivido el doble terremoto. Una situación similar se vive en el Parque del Este de Caracas. Decían en el balance ofrecido este martes que hay al menos 55 refugios en la ciudad de Caracas tras este doble. 55 refugios. Estos no son refugios. Refugio es que tú habilites un área para esto, no sé, una cuadra en un batallón militar, en una academia militar, un espacio como el Poliedro de Caracas, un espacio techado, con cemento, con camas bien adecuadas, con cocina, con espacio para cocinar, para refrigerar, con baños. Eso es un refugio. Como hicieron, no sé, en Estados Unidos, en Nueva York, que agarraban hoteles y el gobierno obviamente le pagaba esos hoteles y las personas estaban viviendo en habitaciones. Entonces, esos son refugios. Estos no son refugios, estos son campamentos improvisados para damnificados que incluso atentan y denigran al ser humano. Terremoto, uno de ellos en el Parque del Este, que también tiene un área de zoológico. Visitamos el lugar y pues si te parece vamos a ver parte de lo que nos encontramos en ese recorrido. Este es el Parque del Este en Caracas, usualmente un lugar de entretenimiento, la gente viene a caminar, también es un parque zoológico y ahora está funcionando. Esta es la respuesta excelente de Delcy Rodríguez. Esta es la respuesta excelente. Cuando la gente pregunte, si usted está viendo este video, cuando a usted le pregunten cuál ha sido la respuesta de Delcy Rodríguez ante las personas damnificadas, ante las personas afectadas, esta es la respuesta de la dictadura venezolana. Dar carpas y que se vayan a cualquier espacio público, a cualquier espacio abierto, a vivir, a pernoctar en la noche, a la intemperie, a la buena de Dios. Porque quién sabe, estas personas qué seguridad tienen ahí, si alguien quiere robar, si alguien quiere hacer desastres, si pasa alguna catástrofe, si llueve, lo que sea. Y si, imagínate que empiecen a llover ahí y todo ese, como dijo el muchacho, toda esa tierra se convierta en barro. ¿Dónde estas personas se asean? ¿Dónde estas personas van al baño? ¿Dónde estas personas comen? ¿Dónde estas personas pueden cocinar? ¿Pueden tener comida caliente? ¿Dónde pueden refrigerar algo? No tienen las condiciones mínimas de derechos humanos, tanto que los de izquierda defiendan a los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos de estas personas? Es increíble. En vez de agarrar un batallón, tantos batallones que hay del ejército, de la Fuerza Armada, que no están al 100% de su operatividad, que no tienen al personal completo, que tienen disposición de literas, que tienen disposición de áreas de dormitorios, para meter a esta gente ahí y por algún tiempo, provisionalmente, mientras se resuelve cuál es la situación, que a saber cómo se va a resolver la situación en Venezuela, porque Venezuela no es un país donde exista un sistema económico, donde las personas puedan tener un sueldo, donde las personas puedan adquirir una hipoteca para comprar una vivienda. ¿De dónde estas personas van a sacar para pagar una hipoteca para adquirir una vivienda? ¿Cómo van a recuperar sus viviendas? ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? ¿Va a regalar casas? ¿O va a aumentar el sueldo para que estas personas puedan adquirir una hipoteca, un préstamo y puedan comprar una vivienda? ¿O cómo tú haces? Si estas personas no tienen dinero ni siquiera para comprar un televisor, estas personas no pueden recuperar ni siquiera la lavadora que perdieron, ¿cómo van a recuperar su vivienda? Por eso es que estas personas están tan afectadas. Es una cuestión que se cuenta y no se cree, es difícil de explicarlo, es difícil que una persona que no esté viviendo en esta situación pueda entender lo que está sucediendo en Venezuela. Como un lugar donde se ubican las carpas de personas que lo perdieron todo o que su vivienda sufrió daño parcial. También aquellos incluso que sienten miedo de regresar a sus casas luego del poderoso doble terremoto que ha causado gran daño en distintas partes del país. ¿Bebé, su bebé? Sí. ¿Qué edad tiene? Con bebés. 2 meses. ¿Cómo han hecho para tener una bebé acá en el parque? Por el momento, ahorita nos han ayudado bastante por la cuestión de los niños, pues. Nos han ayudado, nos han dado pañales, nos han dado muchas cosas pues, para los niños. Todavía no hemos pensado en el futuro porque no sabemos qué viene adelante. Pues. ¿Cuál es el llamado que hace usted a las autoridades? Que nos ayude y que nos den beneficios pues, para poder sobrevivir y para estar bien estable y que, si Dios lo permite, nos den un lugar para uno estar establecido y vivir, pues. Porque ese es el problema también, que entonces la gente está esperando que el gobierno le dé. Eso es lo que crea el comunismo. Que el gobierno me dé, que el gobierno me asegure, que el gobierno me dé. Yo entiendo también que Venezuela por esta situación, pero es que esta situación la ha causado el mismo gobierno. El mismo gobierno ha llevado a la decadencia de la sociedad venezolana y de la economía venezolana y la inflación y toda esta situación de que estas personas no puedan tener la accesibilidad a una vivienda digna, a un sueldo digno, porque esto es lo que le interesa al comunismo, mantener a las personas dependientes de ellos. Personas ahí con niños pequeños.
Dios mío, familias enteras, familias que perdieron todo, que perdieron familiares también. Las personas, esto es lo que quiere el comunismo, que las personas estén 100% dependientes del gobierno, para que sigan votando por ellos, para ellos seguirse manteniendo en el poder. Ahorita estamos por la situación que no tenemos dónde vivir. Y están los refugios para las personas afectadas. Aquí hay hombres, mujeres y niños a la espera de una respuesta La cantidad de definitiva. niños que hay ahí. También muchos de ellos trajeron a sus mascotas. Y esta gente sigue estando ahí a día de hoy, casi 3 semanas. ¿Y hasta cuándo esta gente va a estar ahí? Porque ya esto está establecido como refugio. O sea, ya ahí hasta que el gobierno resuelva, porque es la única manera que uno tiene que esperar. Porque no tiene esta gente cómo conseguir una vivienda, cómo ir a otro lugar, cómo alquilar una vivienda, cómo comprar una vivienda, porque esta gente no tiene el poder adquisitivo para eso. Una situación que se cuenta y no se cree y que no sé ni siquiera yo mismo cómo explicarlo. Es increíble. Cosas que solamente pasan en Venezuela. Bueno, cosas que solamente pasan en comunismo. Mi gente, déjenme saber qué piensan ustedes en los comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo para que más gente se entere de esta situación que está vulnerando todos los derechos humanos de las personas en Venezuela que fueron afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio. No olviden suscribirse al canal, como siempre. Yo soy Brian. Nos vemos en la próxima. Bye.